Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Es momento de ir a nuestro tema de debate, de análisis en la mañana y con invitados especiales. Hoy quisimos hablar sobre el tema del consumo. ¿Cómo estamos arrancando este primer trimestre del año después de lo que fue el año pasado? Ustedes recordarán, tuvimos niveles de inflación históricos y hoy está con nosotros una persona, un amigo de la casa, como siempre estamos hablando con él, con Mauricio La Rosa, él es gerente general de la consultora CCR, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Mauricio? Samuel, ¿cómo estás? Siempre un gusto estar contigo y con la teleaudiencia. Y bueno, un año más que empieza y nuevos desafíos. Sí, y a mí me parece que me parece hasta sistemático nosotros. Siempre primer trimestre, o sea, siempre un corte, vamos teniendo charla. Lo habíamos hecho el año pasado y dijimos, bueno, estamos ya más o menos a mediados del primer trimestre, es momento de comenzar a mirar los números. Claro, bueno, sí, para empezar a planear el año y ver qué nos aguarda, ¿verdad? Así Nosotros, dentro del monitoreo que hacemos constante, por suerte, si bien el año pasado, como bien decías vos, seguimos en esa franja donde estamos tratando de recuperarnos y de tener ese efecto rebote que también habríamos hablado contigo hacia finales del año, tratando un poco de revertir un poco esa tendencia entre indicadores que favorecen esto, como ser un poquito tratando de normalizarse la inflación, y como otros que tal vez vienen un poquito en ascensor, ¿verdad? Un poquito más lentos, ¿verdad? Que es la mejora real del poder adquisitivo. Entonces, entre esas dos conjugaciones estamos tratando de ver cómo se desempeña el consumo. Y ahí le hicimos una consulta, como siempre hacemos también a la audiencia, y le preguntamos, bueno, cómo la gente está sintiendo, ¿verdad? Entonces, para ponernos en contexto, por lo menos la sensación en redes sociales, esto es lo que nos está diciendo la gente. Podemos poner la encuesta. Pusimos en redes sociales, le preguntamos a la gente, tus gastos de consumo familiar en lo que va del año. Y miramos lo que es el número. Aumentó, dice el 92%. Aumentaron sus gastos en el consumo familiar, ¿verdad? Sigue igual, dice el 4.9%, y disminuyó apenas un 2.4% de la gente que está conectada con nosotros mirando el canal en este momento. La pregunta, Mauricio, a partir de esta sensación, por lo menos que vemos en redes sociales, y seguramente voy a tener los números, es ¿cómo arrancamos el año en cuanto a consumo? ¿Sigue todavía retraído? ¿Se está acelerando? ¿Qué es lo que se puede ver? Bueno, lo que se puede ver es una mejora, ¿verdad? Que va atado un poco, siempre llamamos al efecto rebote, que siempre conversamos un poco contigo. Tu base es muy baja y obviamente crece claro, sobre eso. Llega un momento donde uno termina de caer, ¿verdad? Porque bueno, Claro. es como, bueno, después de una semana muy mala, los próximos días que queden van a ser mejores. No quiere decir que sean mejores a los anteriores, pero sí al último suceso. Claro. Nosotros llevamos caídas, o por otra parte, la última vez que vimos crecimiento fue 2018. Estamos en el 2023. Nosotros estamos empezando a ver un recupero, un quiebre de tendencia de mejora, pero una mejora contra bases muy bajas, contra un promedio acumulado de más de 12% de caída del consumo masivo. Y hago hincapié en el consumo masivo porque siempre conversamos contigo de la canasta básica. O sea, acá nosotros no estamos hablando de gastos superfluos, no estamos hablando de gastos prescindibles, gastos que podemos dejar de hacer. No es si gasto si me voy o no al cine o cosas claro, como que esa, me encanta ir, pero bueno, me sacrifico y voy una vez al año, voy 2 veces al año, Claro, o como nos vemos una vez cada trimestre, sí. ¿verdad? Acá estamos hablando de comprar carne, arroz, fideo, azúcar, gastos realmente básicos de la canasta y para la vida del día a día, ¿verdad? Entonces, cuando eso tiene una caída sistemática con sustitutos difíciles, porque cuando yo veo caída en los commodities es donde uno se alerta porque dice, bueno, si caen los commodities, ¿con qué reemplazamos, verdad? Porque yo puedo reemplazar de repente una primera marca, una marca premium por una más económica, puedo en vez de consumir 2 litros de un producto, consumo 1, es decir, voy bajando pero no reemplazo categorías. El reemplazo de las categorías de productos es el primer indicador, luego ya dejo de consumir esa categoría y bueno, cuando los consumos son tan de la canasta básica es donde entramos realmente ahí en una ecuación complicada. ¿Por qué? Por un tema de ingresos. Claro. Lógicamente, y como bien mencionabas vos, la inflación que el año pasado llegó a tocar 2 dígitos en un récord de los últimos años, era un factor agravante, es un factor agravante, pero también es un factor agravante cuando se suaviza la inflación, cómo queda el rendimiento de la plata. Yo creo que esa encuesta muy buena que ustedes hicieron, que refleja más del 90% de la gente considera que aumentó, le aumentó el gasto, aumentaron los precios. Una parte puede ser por aumento de precio, otra es por la necesidad de que a mí el salario ya no me rinde lo que me rendía y no es necesariamente que aumentaron todos los precios, sino que tal vez mis ingresos disminuyeron o no fueron en línea con la inflación, entonces perdí poder adquisitivo. Así mismo. Y si podemos, yo sé que siempre están midiendo ustedes en cuanto a venta y todo eso, ¿cómo estamos? Porque yo recuerdo que hasta
O sea, hasta casi el cierre del año pasado todavía estábamos en negativo. Nos llegamos a recuperar. Cerramos en 0,2%, que es negativo, ¿verdad? Pero prácticamente eso habla de una estabilidad. Tuvimos el año pasado un año muy cambiante, un primer semestre muy duro, donde la inflación seguía muy alta y donde realmente ahí vimos una caída aproximadamente de un 2% abajo. El segundo semestre y más el último cuatrimestre se fue recuperando de a medio punto, de a 1%. Eso niveló de alguna manera el año pasado y este año arrancamos en 1% positivo, con lo cual es un buen indicador seguir con esta tendencia de mejora respecto al año pasado. Pero como bien vos decías, ojo que nos comparamos contra promedios muy bajos, ¿verdad? Es cierto también que nosotros este año vamos a empezar a un andar más genuino. ¿Por qué? Porque el año pasado, cuando comparábamos con 2021, nosotros en 2021 teníamos rubros cerrados o restringido el número de salida a la noche, de gastronomía, de eventos. Teníamos restricciones en 2021. 2022, por eso cuando comparábamos había una mejora relativa. Hoy recién vamos a empezar a tener en 2023 un comparativo contra un 2022 que fue, entre comillas, más vida normalizado, vida normal, ¿verdad? Ahora, ese 1% es tomando primer bimestre o... Tomando enero puntualmente, nosotros febrero lo vamos a tener la semana que viene, enero de este año contra enero del año pasado. Ya. Es decir, 2 años... Digo relativamente normales porque también hay un factor no menor. Ese verano del 2020 para 2021 fue muy distinto del que tuvimos ahora 2022 para 2023, ¿verdad? Nosotros ahora, este año la gente se fue de vacaciones, viajó mucho, de hecho estallaron la frontera de Brasil o Argentina, o el que se fue también el aeropuerto, estuve escuchando que batió, por medio de ustedes, que batió récord de visitantes. Es decir, el año pasado, esta dinámica de fin de año fue muy distinta al año pasado. De hecho, los shopping hablan de recuperación, de facturación, es decir, hubo mucho movimiento en ese sentido de vuelta, comparado contra tal vez años anteriores que no fueron los más benévolos. Ojalá esto siga así, y se siga desarrollando. A mí me preocupa mucho, como siempre hablamos, hacia dónde van los ingresos de las personas, hacia dónde van. Yo soy un convencido de la inflación es un factor que a doble dígito es riesgosa, que a un dígito tiene también su riesgo, pero hay que controlarla, pero tenemos que empezar a hablar de cómo nos va a rendir la vida en el país con el ingreso que hoy tenemos y cuán suficiente hoy es el salario mínimo, que encima una gran mayoría de las personas ni siquiera tienen acceso a él, ¿verdad? El Banco Central habla de una desaceleración en el ritmo de la inflación, ¿verdad? Nosotros cerramos en una tasa de inflación del 8%, ahora está 6.9% y parece que la tendencia es como que se está desacelerando. Ahora, realmente eso porque, a ver, Banco Central tiene una canasta muy grande, ¿verdad? Y el dato de inflación es en base a una canasta muy grande, pero si desagregáramos eso y miráramos solamente canasta básica, ¿se está también sintiendo esa desaceleración en los precios? Claro, también, no tal vez al ritmo del 6%, pero sí hay una desaceleración, eso es real y es bueno, por eso yo digo, a ver, es genial, siempre suma que la inflación caiga, siempre, o sea, siempre que la inflación disminuya, va a ser positivo. Ahora, por otro lado empecemos a analizar, ya que la inflación disminuye, cuán justo es el salario de hoy, en cuanto, no hablo de justeza en cuanto a justicia, sino hablo de justeza en cuanto a que tenemos un consumidor con el cinto muy restringido y que hoy necesita salir a consumir no solamente producto de la canasta, hoy el salario pareciera hasta insuficiente para eso, ¿verdad? Después hay puntos especiales, hay categorías de almacén, por ejemplo, nosotros registramos aumento comparando con el año pasado del 18-20%. De hecho, hay publicaciones mismo en el periódico de ustedes que hablan de productos frutícolas que están, ¿verdad?, en niveles del 70-80%, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno dice, un momento, pero el impacto del promedio general puede ser 6-7, está bien, es real. Ojo que lo que atañe a los niveles económicos más bajos, donde el componente de gasto de canasta familiar es porcentualmente más alto, ahí estamos en un problema, ¿verdad? Porque cuando uno mira la clase media o la clase media alta, y ni hablar de la clase alta, el gasto que hacemos de la canasta básica para alimentarnos es completamente inferior porcentualmente a los ingresos menores. Entonces, siempre hablando sobre nosotros, que tenemos casi 60% de clase baja, realmente en el país, donde los ingresos promedios familiares son por debajo de 3,5 millones de guaraníes y donde otra vez tienen que por lo menos salir a trabajar 2 a 3 miembros por el hogar para llegar a cubrir esas necesidades. Y ahí los productos más básicos, otra vez de esa canasta, tienen incremento de precio 18-20%, ahí estamos en un tema
neurálgico importante, ahí donde el peso es significativo, ¿verdad? A mí me encantó un informe que publicó CCR el año pasado y que yo me quedé con ese dato porque me pareció espectacular, que es la manera en que se toman decisiones de compra, ¿verdad? Está el que está fanático por su marca, Sí. ¿verdad? Está el que puede elegir un producto de la misma calidad, pero no le importa tanto la marca siempre que mantenga la calidad, y después está el que va a mirar solamente precio, cuál es el más barato, ¿verdad? Exacto. Y a mí lo que me llama, yo me quedo en el del medio, yo no soy muy fan, o sea, sobre algunos productos sí. Todos somos y somos, ¿verdad? Depende de qué estamos comprando. Claro, compro esa marca porque ya estoy fanatizado, pero en la gran mayoría siempre estoy como mirando... Costo-beneficio. Costo-beneficio, ¿verdad? Ahora, lo que sí me llamó la atención es que comparativamente con años anteriores, ¿cómo era el nombre técnico? Nosotros tenemos el marquista, que es el que Marquista, prefiere la exacto. marca, el economicista, el que solo precio, y el racional, que hace el costo-beneficio. Bueno, y el racional, yo recuerdo que hacían una comparación de que fue aumentando, ¿verdad? Y creo que era la mayoría ya, ¿verdad? Exacto. La realidad hoy, no sé si llegaron a actualizar ese dato. Nosotros ese estudio a profundidad vamos a justamente actualizarlo ahora, en el mes de marzo, la segunda quincena, lo vamos a tener para los primeros días de abril y por supuesto vamos a venir a compartir acá las primicias, pero sí en los sondeos que venimos haciendo, y hicimos uno en noviembre, hacia fin de año, que es bastante reciente, la racionalidad, si bien se sostuvo respecto a en marzo del año pasado, sí estamos hablando de indicadores de 60%. ¿Por qué es importante? Este número en pandemia llegó a 75%, pero en pandemia estábamos en un permanente, digamos, una permanente angustia del no saber, también me lleva a mí a racionalizar los gastos, ¿verdad? Eso es bastante lógico. Ahora, si nosotros miramos el Paraguay 10 años atrás, hacíamos el otro día los ejercicios de la oficina, entre 10 y 12, el marquista cayó de 30 puntos a 12, o sea, prácticamente cayó 2/3, ¿verdad? Y la mayoría fue absorbido hacia la racionalidad. Es decir, yo prefería, o en Paraguay se prefería muchísimo las marcas en casi todos los productos, y hoy, como bien decís, bueno, me quedo selectivo en algunos y en otros trato de ver qué me ofrece el mercado, qué calidad de marcas, que tal vez encuentre marcas igualmente buenas, pero a un precio mucho más conveniente. Te doy un ejemplo. ¿Verdad? A mí me pasó, por ejemplo, en la familia nosotros tenemos la cultura de hacer... ¿cómo se llama? Pastas el domingo, sí, con vino. Perfecto. Es una cultura así de toda la vida en casa, ¿verdad? Y siempre, obviamente, comprábamos una marca X muy conocida, de origen argentino, de queso rallado. Ajá. Y nos dicen que ahora salieron marcas paraguayas. Y como yo soy de los que quiere probar siempre, comenzamos a probar, ¿verdad? Ese fenómeno estoy viendo en muchos otros productos, que la gente está viendo los sustitutos de una marca paraguaya o alguien que está trayendo una marca nueva que quizás es un poquitito más barato pero de la misma calidad. Eso se está dando mucho. Eso se está dando mucho, y ese ejemplo que hiciste es el claro ejemplo de lo racional. O sea, no es un cambio que minimiza el valor, no es que solo nos vamos a precio, pero si uno tiene un producto, una marca, aunque no es la más reconocida en su categoría, pero una marca muy aceptada, con una buena condición de calidad, sumado a un precio que es conveniente, esa ecuación es la que hoy el consumidor... A ver, algunos se acostumbraron por necesidad y otros, como estás mencionando, por oportunidad. Si yo tengo la oportunidad de probar una nueva marca, más si es nacional, las marcas nacionales han tenido un montón de lanzamientos exitosos de muy buena calidad, de muy buena performance, de muy buena aceptación. Entonces, lógicamente, ese valor yo lo voy probando en el resto de los productos. Si yo ya adquirí una marca nuestra de calidad y estoy satisfecho, cuando veo otra marca nacional, hago la misma apuesta y voy incorporando. ¿Por qué? Porque nosotros en Paraguay tenemos un gran surtido. Si vos comparás con los países de la región, muchas categorías, nosotros tenemos un surtido más amplio que algunos países de la región. Yo el otro día comparaba con unos supermercados en la Argentina, unos productos de limpieza, y nosotros las marcas promedio que teníamos duplicaban a las góndolas de Argentina. Más allá que sabemos las restricciones que tiene el país vecino, pero claro, normalmente siempre se dio eso. Nosotros tenemos una amplia diversidad en los productos, lo que hace muy enriquecedor al consumidor, porque todos pueden elegir determinados precios y determinados productos con mucha libertad, y ahí la racionalidad actúa en su máximo esplendor, ¿verdad? Cuanto más surtido, más se trabaja sobre la racionalidad del consumo. Tenemos un dato, a mí me preguntaban varias veces, probablemente lo sepas, del 100% de la composición de nuestras góndolas en el sector retail,
¿qué porcentaje son productos nacionales, qué porcentaje son importados? Bueno, si nosotros tomamos todo el mercado, o sea, tomamos las despensas, los autoservicios, los supermercados, las tiendas de conveniencia en general del consumo, nosotros tenemos hoy prácticamente una nivelación entre los productos nacionales y extranjeros del 50 y 50%. Hay categorías donde el peso es mayor para los productos importados, normalmente eso va mucho a cosmética, y hay categorías donde hay mucho peso nacional, ¿verdad? Donde está la alimentación, básicamente es muy fuerte, donde está mucha producción local de bebidas también bastante fuerte, por eso hace que el mix de un equilibrio, digamos, de nivelación prácticamente, con, como te decía, un incremento importante de los productos nacionales. Hay un incremento importante del consumo del volumen, ¿verdad?, hacia las marcas nacionales en muchas categorías, ¿verdad? Yo vi que la industria nacional creció mucho en producción de productos que antes siempre consumíamos de origen brasilero o argentino. Yo di el ejemplo del queso, puede ser en el caso de los fideos, los arroz, los extractos de tomate, las galletitas. Ahora salieron, por ejemplo, incluso los alfajores, que siempre comíamos de origen uruguayo o argentino. Sí, que era muy tradicional, hoy tenemos una oferta nacional espectacular. O sea, espectacular, y no solo... Yo creo que el mayor atributo es que trabajamos mucho la marca y la calidad. O sea, la calidad del producto, la calidad transmitida a través de la marca, a través del packaging. Hay una mejora, pero sustancial, de los productos nacionales, y eso es muy bueno, porque anteriormente era, bueno, a ver, vamos a trabajar el precio, vamos a hacer una opción económica. Hoy no solamente nos preocupamos por el precio, sino también por la calidad de los productos, ¿verdad? Y eso es muy valorable, a tal punto que están tomando participación de mercado muchas de estas marcas, de verdad, en detrimento de marcas extranjeras que de repente venían que son muy prestigiosas, lógicamente también, ¿verdad? Y hoy las marcas nacionales salen a competir en igualdad de condiciones. Y hoy, es más, consumidores o gente familiar me dice, yo no sabía que esto era paraguayo. Porque el packaging todo era como... claro, es tan buena la presentación, también a la altura que uno, ¿verdad?, se le presenta esa duda. Y bueno, eso es parte de la calidad, de la madurez de nuestro mercado, que justamente lleva a esta mejora para continuar. Bueno, y si estamos arrancando, así como decís, Mauricio, con leves crecimientos, pero ya positivos, no sé si tienen ustedes proyecciones, porque normalmente el primer semestre suele ser difícil y se acelera el consumo en el segundo semestre. Con lo cual, si ya estamos arrancando, por lo menos con número positivo en esta primera etapa del año, pinta un poquito mejor pinta mejor el panorama. Hay que ver determinados fenómenos de la coyuntura. Estamos también en un año eleccionario, ¿verdad? Hay un montón de decisiones seguramente. A ver, el consumo va muy ligado a inversiones públicas, también a inversiones privadas, lógicamente. Hay que ver cómo transcurre este año. Este no es un año más, sino es un año con una coyuntura en ese sentido particular, pero sí creemos que en este proceso de rebote que hablamos, camino a crecimiento genuino, que el crecimiento genuino, cuando uno crece sobre base sólida de crecimiento, creemos va a terminar entre 1,5% y 2%. Es la perspectiva de que el promedio de año termine de esa manera. Creemos que el segundo semestre va a ser un poco mejor de lo que va a ser y ahí creemos que va a haber una mayor reactivación. Lógicamente, siempre en el fondo esto depende muchísimo de distintos factores, ¿verdad? Como te decía, de la inversión pública, de que se siga sosteniendo también la inversión lógicamente privada, pero principalmente pública, que es lo que genera un dinamismo importante, ¿verdad? Principalmente, todos siempre hablamos del rubro de la construcción y demás, que hace que el dinamismo sea mucho mayor, ¿verdad? Entonces creemos que con esa conjunción vamos a tener, ¿verdad?, un recupero ya camino en 2024, donde sí creemos que ahí ese crecimiento que estimamos ya para ese año esté ya en el orden del 3-4%, que sería más racional y acorde con la envergadura poblacional también que tenemos, sea ya genuino, teniendo en cuenta que este año cierra con un saldo positivo, ¿verdad? Una consulta más tengo, Mauricio. Esto me genera curiosidad más que nada, ¿verdad? En los últimos años hemos visto que en el sector retail hubo, diría yo, una especie de desarrollo de nuevos actores. Por ejemplo, todas estas tiendas pequeñas que están instalándose de diferentes cadenas, digamos, por los barrios, ¿verdad? Y después estas grandes distribuidoras, ¿verdad? No quiero citar los nombres, pero seguro la gente ya sabe de qué estoy hablando. Distintos formatos. Con distintos formatos. Aparte de los supermercados tradicionales, pero también los supermercados tradicionales incorporaron también el sistema 24 horas, ¿verdad? O sea, formatos más pequeños, pero 24 horas. ¿Cambió eso el mercado? ¿Cambió eso el hábito de compra? ¿Cambió
en algo o está cambiando el negocio retail, todas esas incursiones? Sí, a ver, eso es muy bueno porque realmente eso realmente tiene una dinámica, así como decíamos que hay mucho surtido de productos y muchos diferentes tipos de marcas, hay desde los canales de compra también una diversidad importante, como bien decías, de formato. Y esto, a ver, yo creo que de fondo el cambio del consumidor, digamos, fue dinámico a partir de la pandemia porque incorporó e-commerce también, ¿verdad? La venta desde el domicilio ha crecido de bastante manera, pero por otro lado al consumidor le salieron distintos tipos de oferentes, ¿verdad? Es decir, el consumidor siempre se manejó por dos drivers muy importantes que tienen que ver con el precio y la cercanía o la cercanía del precio. Nosotros hace 30 años medimos estos indicadores y siempre lo más importante para realizar una compra es que me quede relativamente cerca y que tenga buen precio. Es lo primero que verbaliza un consumidor en el 80% de los casos. Entonces, hoy creemos nosotros que hay muchos formatos que salieron a simplificar esa ecuación. El abrir 24 horas, el estar cerca con esa distribución barrial. Por otro lado, en tener buenos precios. Por otro lado, si compro en volumen, tengo una buena ventaja económica. Es decir, hoy salieron muchas alternativas a responder sobre mismos drivers de decisión. No cambió, me parece a mí, tanto el driver de decisión o esa elección de cercanía y precio como si les doy a mis consumidores la opción de llegar de esa manera. Y eso mucho habla de la omnicanalidad. Nosotros hace muchos años hablamos de la omnicanalidad, que es eso, estar omnipresente en la mayoría de los canales, en decir a la hora que me quieras comprar, al momento que me quieras comprar. Y para eso también se activó la parte digital y el e-commerce. Es decir, nosotros tenemos nuevos canales que cumplen con esas reglas, tenemos nuevos sistemas de entrega, tenemos menor tiempo de respuesta y todo esto surgió. Si bien se potenció en pandemia, porque hay un antes y un después muy importante en eso, también hay una realidad que hoy el consumidor aprendió, me parece a mí, en pandemia a disfrutar. Hoy queremos pasar más tiempo con nuestra familia, queremos pasar más tiempo con nuestros amigos, queremos aprovechar esos año y medio que tuvimos encerrados y salimos desesperados, queremos ir a correr a Ñuguazú, queremos jugar algún partido de pádel, queremos volver a ganar el tiempo que perdimos y tal vez no lo queremos destinar solamente a estar comprando, sino también en momentos de ocio, que es por otra parte lo que dice el consumidor. Quiero volver a divertirme, quiero volver a pasar un poquito un momento que pasamos de coyuntura de pandemia bastante especial y en muchos casos bastante triste, ¿verdad? Entonces, hoy queremos salir de eso y entonces hoy lo que tengo es los productos disponibles a mi alcance con muchísima mayor practicidad. Y ese es el origen de tantos formatos que, digamos, son una opción más que válida para el consumidor. Súper interesante, ¿verdad? Es más, un fenómeno que veo que se está repitiendo mucho es el precio unitario y después el precio mayorista que te van poniendo y ahí ya la gente piensa, si compro 3 productos ya me baja el precio, es interesante. Hoy el consumidor tiene muchas opciones en formatos de compra, ¿verdad? Con lo que hablamos de cercanía, horarios, hasta recibir en su casa, como distintos formatos para ir a comprar, como distintos productos para ir a comprar. Entonces hoy sí el consumidor frente a la góndola tiene un desafío y después se mira al bolsillo y ve lo que puede acceder. Pero realmente hay un ejercicio hoy muy dinámico en todo lo que tiene que ver con las compras y eso sí es, creo yo, un aprendizaje post pandemia, ¿verdad? Antes de la pandemia o antes del 2020, todo esto nosotros lo decíamos y eran tendencias nuevas, se iba aplicando y tenían una relativa activación. Hoy es una realidad, hoy está incorporado y encima si lo cortamos por generaciones, hoy las generaciones más jóvenes esto lo tienen perfectamente activado, perfectamente incorporado dentro de su día a día, ¿verdad? Podemos decir entonces para cerrar que va a ser un año de recuperación entonces. Creemos que va a ser un año auspicioso de recuperación por fin después de tantos años y charla, creemos que va a ser un año así, somos optimistas respecto a esto y bueno, espero que también las variables de base vayan en línea, ¿verdad? Con esto para que siempre nosotros decimos, ojalá que la mejora no sea coyuntural, sino que la mejora sea sostenible en el tiempo, ¿verdad? Y para eso ojalá que se tomen los recaudos para que así sea. Mauricio, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Mauricio La Rosa conversando hoy con nosotros, gerente general de CCR, la consultora que siempre está midiendo también todo lo que tiene que ver con ventas, consumos en el sector retail principalmente. Con él cerramos el programa del día de hoy, agradeciendo a ustedes por su sintonía. Nos encontramos puntualmente mañana a las 10 para hacer nuevamente Monitor Económico.